Yo lo grabo en la computadora, después lo subo a, a ustedes a ver, espérenme un minuto que compartimos. Bueno, ¿están viendo imagen? El Power. Sí, sí, lo Bueno, estamos viendo. perfecto, perfecto. Bueno, eh, ante todo, bienvenidos a todos y hoy va a ser el primer Zoom sobre nuestra materia, que es principios de administración. Bueno, entonces, esto que al principio yo les decía, bueno, cada organización es propia, nosotros somos propios como Armada y cada uno tiene su organización y ustedes a medida que fueron avanzando con todos los conocimientos, han ido viendo esto. ¿Y cómo lo organizamos? Y bueno, cada uno tiene su experiencia, cada uno va viendo cómo ir organizándolo, cada uno va buscando y va implementando distintas estrategias de forma tal de optimizarlo. Evidente, las 4 funciones que ya, algunas ya las hemos hecho: planificar, organizar, dirigir y controlar. Nos va a faltar todavía la función de el controlador. La planificación, hablamos de las estrategias, estuvimos hablando de los objetivos, los programas, pronósticos y estimaciones. Nosotros digamos, hoy día es complicado armar estrategias a largo plazo. Primero está el tema del objetivo, pero bueno, es complicado armar estrategias a largo plazo. Justamente por la coyuntura que estamos viviendo. Ese es un tema que es complicado y que, bueno, todo va cambiando. Nosotros no tenemos ni siquiera pensado qué va a pasar a partir de diciembre, quizás ni siquiera a partir de febrero. En cuanto a que, bueno, va cambiando día a día las cosas. Más, si yo tuviera que planificar a nivel económico, tampoco, menos. Antes se hacían planificaciones a muy largo plazo, a 10 años. Chau, todas esas planificaciones. No, Sí, todas esas planificaciones, muchas de ellas se tiraron a la basura. ¿Por qué? Y porque realmente no se vio más. Lo que nos pasó en el 2020 es una clave idea de cómo de repente toda una planificación un buen día puede caer de golpe así nomás, inclusive una planificación a nivel económico. Entonces, bueno, ahí está el tema y un virus que todavía no está terminado de resolver, pero bueno, ya por lo menos estamos en una mejor normalidad. Los objetivos que habíamos planteado y plantear tanto para después poder controlar tanto los objetivos como nuestros estrategias, etcétera. Pero hay que ir cuantificándolos. ¿Por qué? Porque si no cuantificamos, si decimos, bueno, nuestro objetivo es tener una armada más eficiente. Bueno, a ver, ¿cómo hago una armada más eficiente? Entonces, si yo no cuantifico, quiero tal y tal cosa, porque y puedo después ver si he alcanzado el objetivo o no, no sirve. O sea, armar todos objetivos medios ambiguos, la verdad que no sirve. Hay distintos, para organizar a las empresas, hemos podido hablar de la departamentalización, cómo determinamos responsabilidades, jerarquías y coordinar actividades. Nosotros tenemos muy pautados todo lo que es jerarquías, ¿sí? Y también todo lo que es departamentalización.
también muy bien definido todo lo que es responsabilidad. Con lo cual, nuestra organización, ¿sí? Inclusive a través de este organigrama, nuestra organización, a diferencia de otras, está muy bien armada, ¿sí? ¿Se puede mejorar? Sí, eso a la larga irá mejorando, o como se fue cambiando el organigrama en los años, pero eso se puede ir mejorando, pero esa es la ventaja que tenemos nosotros como organización militar, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos departamentalizar por función, por proceso, por producto, por área, por turno, por cliente? Esto, algunos lo departamentalizan de acuerdo a las empresas. Hay que pensar que, por ejemplo, tema de por turno, hay empresas que funcionan las 24 horas, como la siderúrgica, que no puede parar. ¿Por qué? Porque si para, después volver a retomar todo de nuevo es imposible. O sea, es muy costoso. No es que es imposible, sino que es muy costoso. Nosotros tenemos bastante organizado el tema de por área, por función y por área geográfica también. ¿Por qué? Porque realmente podemos organizar mucho con las distintas bases que tenemos. Por ahí, por cliente no, porque nuestro cliente es el mismo, y más que nada por función, por producto, es más que nada cuando estamos hablando de una empresa industrial, ¿sí? Y después, existe un manual de procedimiento que habitualmente está en las organizaciones, donde se debe detallar lo más claramente posible cada una de las funciones, cada uno de de las funciones del organigrama. Cuanto más detalle tengamos, menos estamos dejando al libre albedrío, ¿sí? Igual siempre estamos hablando de qué es lo que tiene que hacer. Ahora, evidentemente la persona sí tiene que tener libertad lo hace un poquito más, un poquito menos, pero el detalle sí lo tiene que tener. Luego hemos hablado de la dirección y ahí hablamos de influencia y liderazgo. Evidentemente, una persona que no tiene liderazgo no va a ser respetado tanto por sus subordinados. Entonces, ahí es importante que la persona que ocupe determinados puestos sea líder de ese lugar. Igual el liderazgo hay que ganarlo también. Igual la influencia es importante porque no es lo mismo un líder que quiere vía autoritaria, vía decir, bueno, si no lo haces, te castigo, no sé, bajándote el sueldo, para dar un ejemplo, o encomendándote tarea doble, a lo que es, bueno, logra que el líder, digamos, al líder le hagan lo que tiene que hacer, pero además que la persona se sienta que, bueno, si no lo está fallando, que lo está fallando, ¿sí? Que eso es muy importante, esto. Bueno, por un lado, para lograr la influencia está el poder, y por el otro lado la autoridad, que evidente, yo pongo a fulano arriba de tal, entonces, bueno, le estoy encomendando una autoridad. Y si es un líder donde, digamos, una persona que en realidad puede tener la autoridad y no tener el poder, ¿sí? Entonces, ahí es donde se producen los conflictos, cuando por ahí el poder está en otra persona, ¿sí? Y no está en el que tendría que ejercer la autoridad. Y ahí sí empiezan los conflictos de poderes también.
porque, bueno, de repente tiene que tener todo como para poder ejercerlo, para poder decir, bueno, yo puedo, me mandan a tal personal, bueno, fenómeno, tal personal se va a hacer cargo de esto, o yo contrato tal personal, eh, pero digamos, a través de recursos humanos, a través del personal, de la oficina personal, pero bueno, poder tener ese poder o decir, bueno, mira, necesito cambiarlo a otra área porque no funciona. Ahora, si no tiene poder, si no tiene la posibilidad de hacerlo, chau, digamos, cada vez que quiera hacer algo va a chocar un, contra una muralla que, chau. Bueno, control es justamente comparar inicialmente lo previsto con lo logrado, que es lo que vamos a ver desde la semana que viene. Justamente esos objetivos que yo he marcado en un principio, cuantificado, es lo que yo voy a controlar y ver hasta dónde lo logré. Pero para eso tengo que cuantificar. Quiero aumentar las ventas un 20%. Quiero, no sé, lograr que a fin de año tengamos un nuevo buque arreglado y todo. Entonces, tengo que ver con Tandanor y bueno, ver si lo hemos logrado o no lo hemos logrado, ¿sí? Y ver qué es lo que falta. O en todo ese Gantt que hemos hablado, a ver, sigamos hasta acá Pero yo no y me veo. pudimos lograrlo o qué es lo que hay que ajustar, porque para yo poder planificar, Sigo sin ¿qué verlo. necesito? No estoy. Armar un PERT y armar un Gantt, por ejemplo. Un PERT que nos va a dar justamente los tiempos y las funciones críticas, los momentos críticos como para decir las tareas críticas, que en realidad deberían cumplirse a rajatabla los tiempos para no atrasar proyectos. Hay otras que pueden atrasarse o no, pero estas sí o sí. Esto se hace a través de un camino crítico de un PERT más un tema con tiempos variables, en cambio un camino crítico con tiempo fijo. Y el Gantt también es parecido al PERT y nos va dando justamente esa organización en el tiempo. Y esto es lo que nos sirve para la planificación. Puestos gerenciales, alta dirección, nivel medio, supervisor, y nosotros nuestra fuerza tenemos, ¿sí? Tenemos a la máxima autoridad, tenemos oficiales, suboficiales, o sea, nosotros tenemos los distintos puestos gerenciales y cada uno tiene su distinto nivel de responsabilidad y de las distintas decisiones que se van tomando, ¿sí? Nosotros hemos vivido en estos años, inclusive algunos hasta problemas, y bueno, ahí es donde se tuvo que ver bien el liderazgo justamente eh, del almirante, donde tiene que ver, bueno, qué decisión, como pasó con el Ara San Juan. Ahí era donde ahí se tenía que ver bien el tema del liderazgo y cómo manejar toda la situación. Después, ya a nivel medio, donde ya hay subordinados, pero ya se trabaja también entre departamentos, podrían ser ya más oficiales, y los suboficiales ya más supervisión, donde ya está más sobre el que es el personal, el último personal el el escalafón más bajo, ¿sí? Bueno, hay gerentes funcionales, generales, los funcionales para determinadas áreas en específico. Hay varios de ustedes que están en distintas áreas, bueno, ya ahí son funcionales, ya sea en el tema del que ahora se me venía en mente,
la parte dental, en la parte de administración de presupuestos, de control de presupuestos, etc. Son gerentes funcionales porque se abocan a una función en particular. En cambio, el gerente general ya toma todo en general, ¿sí? Y entonces tiene responsabilidades más altas y además toma un poco más en general. Bueno, yo les empecé un poco a hablar del planeamiento, de cuantificar objetivos, que hay que cuantificarlos, si se logran en tanto tiempo, ¿qué es lo que se quiere lograr? Mejorar, por ejemplo, en la atención a la persona y tener tanto tiempo de atención dentro de lo que se puede, atender tantos pacientes, por ejemplo. Después, tengo que apurarme un poquito porque tenemos 10 minutos. Tenemos objetivos estratégicos, tácticos y operativos. Hemos visto la misión, ¿sí? Como definidos en el nivel más alto, y después en la visión, que habla un poco más de la situación futura, y tenemos objetivos tácticos, objetivos operativos, que nosotros eso lo manejamos bastante en nuestra fuerza. Después los valores, que nosotros tenemos valores incorporados que nos hacen distintivos, ¿sí? Dentro de la organización, dentro de, digamos, la familia naval tiene sus valores y uno se da cuenta quién es, ¿sí? Bastante a simple vista. Nosotros realmente tenemos unos valores muy incorporados. Planeamiento estratégico, táctico y operativo, que estratégico a más de 5 años, que es lo que yo les decía, que es lo que cuesta realmente a veces conseguir, o sea, conseguir, proyectar, porque los cambios, por ejemplo, no sabemos quién va a ser, quién va a ser el presidente el año que viene, a fin del año que viene, con lo cual tampoco sabemos si va a seguir la misma ideología, si va a cambiar, y para nosotros también, a nivel estratégico puede cambiar totalmente, desde si podemos comprar, como me hablaban, algún barco, si podemos reponer el submarino, si podemos, bueno, todo eso tiene que ser más de 5 años por el costo que eso implica, o si lo vamos a fabricar. Táctico, ya un poco más, entre 1 y 5 años, y el operativo. Entonces, ya es a corto plazo, ya es más medible, más cerca, y nosotros vamos a ver muchas veces el final. En cambio, en el planeamiento estratégico, ya ahí a veces ni siquiera vamos a ver nosotros lo que estamos proyectando, si son a muchísimos años. Después, las etapas de planeamiento, análisis, decisión, implementación y evaluación. Y ahí vimos el FODA, las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que ustedes han ido definiendo bien y que es importante, ¿sí? Para poder definir y ver qué es lo que, en qué fortalezas tenemos, qué oportunidades, qué debilidades, qué amenazas, que yo creo que también Dios quiera que no, pero en un contingente bélico alguna vez esto básico, ¿sí? Ver qué fortalezas tenemos, qué oportunidades, cuáles serían nuestras amenazas y nuestras debilidades, con lo cual definir esto es muy importante. Después, bueno, las políticas de la organización. Me apuro un poco por el tema del tiempo. Y, bueno, las estrategias, FUA, FA, DA, DO, y para poder lograr justamente llevar a cabo estas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas lo mejor posible. Y luego un planeamiento táctico, ¿sí? También cuantificable, operativo,
Y después ahí estuvimos hablando de la organización burocrática, adocrática u orgánica, y las desventajas. Nosotros tenemos una organización burocrática que me parece perfecto que así sea, y un poco se discutía el tema de la centralización o descentralización. Eso es algo que estuvimos un poco hablando y que en los foros, un poco para que podamos ir discutiendo. Y yo creo que la centralización muchas veces lo que hace es que se torne un poco más impersonal a la organización. En cambio, un, eh, una descentralizada, una organización más descentralizada, hace que la organización, digamos, que todas las personas se conozcan y que el jefe pueda, o el oficial pueda ver qué puede pasar en la familia en ese momento. Y además poder comprender por ahí algún tipo de situación, que en cambio, si es todo centralizado, somos un número de matrícula tal que, por ejemplo, para, no sé, para la oficina personal somos un número de matrícula tal y nada más. En cambio, para por ahí las de determinadas bases, eso influye. Se le murió un familiar, se le murió la esposa o un hijo. Evidentemente van a estar, Dios quiera que no, pero bueno, doy estos casos medios así. Entonces, ¿qué va a pasar? Y evidentemente, primero va a ser conocido, segundo va a ser, digamos, toda la base va a estar media mal por el acontecimiento, cosa que en una organización muy centralizada en el edificio de Libertad por ahí ni se enteran lo que puede pasar en la base Ushuaia en ese aspecto, ¿sí? Salvo después cuando carguen la minuta que digan, ah, bueno, hay que darle algún beneficio, pero si no, digamos, a nivel personal, por ahí ni se enteran. ¿Por qué? Porque, eh, digamos, es un poco la despersonalización, cosa que nosotros tenemos descentralizado un poco, con las distintas bases. Centralizó toda la parte administrativa, todas las decisiones, todo eso sí, que está perfecto en una organización militar, pero también esta descentralización, imagínense lo que sería, bueno, tenemos una sola base, Puerto Belgrano, por ejemplo. Entonces, toda la armada de Puerto Belgrano, imagínense lo que sería, ni siquiera podríamos, creo que entrar todos en la base, ¿sí? Por más grande que es, y eso sería una organización extremadamente centralizada, cosa que yo tuve experiencia con uno de los trabajos que tengo, una de las universidades donde dicto, y la verdad que cuando era descentralizado era más personal. Cuando fue centralizado, que llevaron todas las sedes, todas las distintas universidades en un mismo lugar, se tornó más impersonal, fuimos ya un número de legajo. Y nadie se entera qué pasa. Antes hasta se publicaba cuando había algún acontecimiento. Chau. Digamos, ahora es un número. Eso es realmente lo que yo por ahí cuestiono un poco de la centralización, ¿sí? Versus la descentralización. Y bueno, eh, ahí vimos lo del organigrama, el tamaño de la organización y ver un poco, estaba la pirámide, ¿sí? Que ahora, por ejemplo, yo no sé hasta qué punto, la verdad que no tengo la información, pero se cuestionaba un poco de que había mucho más oficiales que nivel más bajo. Entonces se decía, bueno, no puede haber tantos nivel medio, entonces es una pirámide invertida. Cosa que en realidad eh, no es lo mejor. Lo mejor es justamente la pirámide como la conocemos habitualmente, donde a medida que va escalando, evidentemente menor cantidad de personal, ¿sí? Eso sería lo mejor.
¿Qué estrategia implementamos? Innovadora, minimizar costos, imitativa. Eso depende de a dónde nos queremos ubicar nosotros. Evidente, nosotros estamos en una época de minimizar costos a nivel país, con lo cual, bueno, en parte es minimizar costos. Nuestras Fuerzas Armadas fueron pioneras cuando fabricaban aviones, por ejemplo, o fabricaban barcos. En gran, digamos, éramos más conocidos. Hoy, bueno, quizás en el futuro podamos volver a tener todo eso que en algún momento supimos tener. Y cuanto a las tareas del directivo, hemos